Todas las noches, un perro herido araña la puerta de un desconocido. Sus gemidos de dolor cortan el silencio. Cuando el hombre finalmente abre la puerta, se encuentra con una visión tan inesperada que se queda boquiabierto por la sorpresa. ¿Qué trágico secreto guarda este perro herido? ¿Y qué destino le espera al desconocido que se atreve a responder a su llamada? Sigue leyendo mientras descubrimos la desgarradora verdad detrás de este encuentro inesperado. En una fría y clara noche, en un tranquilo barrio de Sevilla, un hombre solitario llamado Javier se encontró enfrentándose a un misterio que nunca imaginó. En una pequeña y modesta casa, en las afueras de la ciudad, el silencio de la noche fue repentinamente interrumpido por un desesperado arañazo en la puerta. El sonido era áspero y angustiado, un grito de ayuda que parecía vibrar tanto con dolor como con urgencia. Javier, un alma reservada y práctica que durante mucho tiempo había apreciado la seguridad y la previsibilidad de su rutina, se despertó sobresaltado por el persistente ruido. Al principio, supuso que no era más que un animal callejero buscando refugio. Supuso que no era más que un animal callejero buscando refugio, pero a medida que los arañazos se hicieron más fuertes y frenéticos, se dio cuenta de que no se trataba de un suceso ordinario. Con una mezcla de inquietud y compasión, se acercó a la puerta principal sin saber qué esperar. Cuando finalmente descorrió el cerrojo y abrió lentamente la puerta, sus ojos se abrieron con incredulidad. Allí, en el umbral de su puerta, yacía un perro herido. Su pelaje estaba enmarañado y manchado con las marcas de su lucha, y una profunda herida le recorría el costado. Los ojos del perro, llenos de dolor y una súplica tácita de ayuda, se fijaron en los de Javier. En ese momento cargado de tensión, el corazón del desconocido latió con fuerza por la conmoción y la pena, al reconocer la silenciosa desesperación grabada en el rostro del animal. La escena era a la vez desgarradora e inexplicable. ¿Cómo había llegado esta criatura herida hasta su puerta? ¿Qué historias ocultas y tragedias se escondían tras su maltratado exterior? La mente de Javier se aceleró con preguntas mientras se arrodillaba suavemente, extendiendo una mano cautelosa. La mente de Javier se aceleró con preguntas mientras se arrodillaba suavemente, extendiendo una mano cautelosa en un intento de consolar al tembloroso animal. El perro herido, aunque cauteloso, pareció sentir su sincera preocupación. Sus doloridos gemidos resonaban como un lamento por un pasado perdido. En ese fugaz momento de conexión entre el hombre y el animal, comenzó a desarrollarse un profundo misterio, un misterio que prometía salvar la brecha entre la compasión y los inquietantes ecos de una vida marcada por las dificultades. La escena estaba preparada para una historia que profundizaría en temas de redención, empatía y los lazos inesperados que se forman frente a la adversidad. La vida de Javier siempre había seguido un ritmo constante y predecible. Cada mañana se levantaba con el sonido de su despertador, preparaba su café y se acomodaba en la comodidad de su tranquila casa en las afueras de la ciudad. Sus días los pasaba inmerso en el trabajo, sus tardes dedicadas a rutinas sencillas que le proporcionaban consuelo después de un largo día. Sin embargo, en esa fatídica noche fría, su ordenada existencia se vio abruptamente interrumpida por el lastimero arañazo en su puerta. Un sonido existencia se vio abruptamente interrumpida por el lastimero arañazo en su puerta, un sonido que lo pondría en un camino que nunca podría haber previsto. Al principio, Javier trató de ignorar el persistente ruido. Se dijo a sí mismo que debía ser un gato callejero. En cambio, lo que lo recibió fue una visión tan sorprendente que su corazón se detuvo momentáneamente. Tumbado en el umbral de la puerta había un perro herido, una criatura cuya presencia parecía casi de otro mundo, en el contexto de la tranquila noche.
Su pelaje estaba enredado y sucio, y una profunda y desigual herida le marcaba el costado. Evidencia de enredado y sucio, y una profunda y desigual herida le marcaba el costado. Evidencia de una batalla librada con demasiada fuerza. Los ojos del perro, brillando con una mezcla de dolor y una súplica silenciosa, se fijaron en Javier, como si buscara una ayuda que le había sido negada durante mucho tiempo. Durante varios largos momentos, el tiempo pareció detenerse. La mente de Javier se aceleró con preguntas. ¿Cómo había llegado este animal herido hasta allí? ¿Qué había soportado para terminar en un estado tan vulnerable? La respiración entrecortada y los suaves gemidos del perro llenaron el aire con un aura de angustia y misterio. Aunque inicialmente sorprendido, Javier sintió una abrumadora oleada de compasión. Se arrodilló suavemente en el frío umbral, extendiendo su mano lentamente en un gesto de tranquilidad. El perro, todavía temblando de dolor, dudó antes de permitir un toque tentativo, un momento que forjó una conexión tácita entre dos extraños unidos por una vulnerabilidad compartida. Dentro, Javier llevó cuidadosamente al perro a su modesta sala de estar, dejándolo sobre una alfombra desgastada cerca de la chimenea. Sacó un botiquín de primeros auxilios sala de estar, dejándolo sobre una alfombra desgastada cerca de la chimenea. Sacó un botiquín de primeros auxilios de su baño y con manos temblorosas comenzó a evaluar el alcance de la herida. La herida era grave, una profunda herida que sugería que había sido infligida por algo feroz. Mientras limpiaba la herida con antiséptico, los ojos del perro nunca abandonaron su rostro, como si trataran de comunicar una historia de sufrimiento que iba más allá de lo físico. El corazón de Javier se dolió con cada suave gemido y estremecimiento, y en ese silencioso intercambio se dio cuenta de que el dolor del animal no era solo físico, sino que también estaba impregnado de una tristeza más profunda, casi humana. Más tarde esa noche, mientras Javier estaba sentado a la tenue luz de la lámpara, el perro herido se acurrucó en una cama improvisada con mantas viejas. Se encontró incapaz de sacudirse las inquietantes preguntas que persistían en su mente. ¿Qué tragedia había llevado a esta pobre criatura a estar tan gravemente herida? Y más curiosamente, ¿por qué había elegido su puerta como el lugar para buscar refugio? Sus pensamientos se dirigieron a recuerdos lejanos de pérdida y momentos en los que él también se había sentido inexplicablemente cuerdos lejanos de pérdida y momentos en los que él también se había sentido inexplicablemente atraído por ayudar a los necesitados. Era como si el destino hubiera orquestado este encuentro para recordarle los frágiles lazos que unen a los seres vivos, una llamada a la compasión que trascendía lo ordinario. Durante los siguientes días, Javier se dedicó a cuidar al perro herido para que recuperara la salud. Visitó al veterinario local, quien confirmó que si bien la herida era grave, la condición del perro era lo suficientemente estable como para recuperarse con los cuidados adecuados. Mientras atendía las necesidades del animal, administrando medicamentos, cambiando vendajes y brindándole un suave consuelo, Javier comenzó a observar comportamientos sutiles que insinuaban un pasado misterioso. El perro a veces miraba por la ventana con una mirada casi consciente, como si recordara algo olvidado hace mucho tiempo, y en las noches tranquilas, sus suaves gemidos se mezclaban con los crujidos de la vieja casa, creando una melancólica sinfonía de soledad compartida. Simultáneamente los susurros sobre la extraña aparición de un perro herido, los susurros sobre la extraña aparición de un perro herido en la puerta de un desconocido comenzaron a circular entre los vecinos. A medida que los días se convertían en semanas, el vínculo de Javier con el perro herido se profundizó. La recuperación gradual del animal, marcada por pasos tentativos y una creciente confianza en su rescatador,
Se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de las dificultades. Sin embargo, debajo de la superficie de esta conmovedora historia, persistían preguntas persistentes sobre el debajo de la superficie de esta conmovedora historia. Las persistentes preguntas sobre el pasado del perro y el misterio de su aparición continuaban atormentando. Cada noche, mientras yacía en la cama, Javier volvía a reproducir en su mente el momento en que abrió la puerta por primera vez, un momento que había destrozado el silencio de su vida, cuidadosamente ordenada, y abierto una puerta a un reino de compasión y misterio inesperados. En los días que siguieron a la fatídica noche, Javier descubrió que su vida había sido irrevocablemente alterada por la inesperada llegada del perro herido. La conmoción inicial del encuentro dio paso gradualmente a una insaciada mañana. Cuando la luz del sol se deslizaba sobre el horizonte, Javier se sentaba junto a la ventana observando al perro, a quien había llamado tentativamente suerte, descansar y recuperar lentamente su fuerza, a quien había llamado tentativamente suerte, descansar y recuperar lentamente su fuerza. Los ojos de suerte, una vez llenos de dolor, comenzaron a brillar con una profundidad casi enigmática. Hubo momentos en los que, como si estuviera atrapado en un trance, Suerte fijaba su mirada en la ventana, aparentemente observando algo más allá de la vista ordinaria de la vida suburbana. Este comportamiento inquietaba y fascinaba a Javier simultáneamente. ¿Qué recuerdos podrían estar ocultos en esos ojos y qué eventos habían marcado la vida de esta criatura con tanta tristeza? Decidido a desentrañar el misterio, Javier comenzó por volver sobre los pasos del perro. Comenzó a preguntar por el vecindario, preguntando discretamente a los lugareños e incluso hablando con algunas personas que habían visto recientemente al perro deambulando cerca de parques locales o en caminos polvorientos. Algunos vecinos afirmaron haber visto a Suerte cojeando por un campo cubierto de maleza o tumbado a la sombra de un gran roble en las afueras de Córdoba. Algunos mencionaron una antigua granja abandonada donde se había visto a un perro durante varios días, su apariencia similar a la de Suerte, aunque nadie tenía una durante varios días, su apariencia similar a la de Suerte, aunque nadie tenía una respuesta definitiva. Estos relatos fragmentados formaron lentamente un rastro de pistas que sugerían que el viaje del perro había sido largo y lleno de dificultades. Al mismo tiempo, el creciente apego de Javier a Suerte lo impulsó a aprender más sobre las posibles causas de la herida. Visitó al veterinario local, quien explicó que la herida, aunque grave, era compatible con un encuentro que involucraba un comportamiento agresivo, tal vez una pelea con otro animal o incluso un ataque de un animal callejero o salvaje. La posibilidad de que Suerte pudiera haber sido herido mientras se defendía o mientras intentaba escapar de una situación amenazante provocó una mezcla de preocupación e indignación en Javier. Se preguntó si alguien o algo había dañado intencionalmente al perro. En las tranquilas tardes, mientras limpiaba cuidadosamente los vendajes y administraba medicamentos, la mente de Javier a menudo volvía a ese primer momento en que abrió. A menudo volvía a ese primer momento en que abrió la puerta. Recordó la mirada en los ojos de Suerte, una súplica silenciosa, casi como si el perro estuviera tratando de comunicar un mensaje que trascendía las palabras. Con el tiempo, a medida que el perro comenzó a comer con ganas y a dar pasos cautelosos por la casa, Javier comenzó a sentir que Suerte era más que un animal callejero que necesitaba curación. El espíritu resistente del animal, combinado con su misterioso pasado, insinuaba una narrativa que estaba entrelazada con el destino y quizás incluso con el destino. Impulsado por esta intuición, Javier decidió profundizar en la historia de Suerte.
revisó los registros de los refugios locales e hizo averiguaciones en los centros de rescate de animales cercanos con la esperanza de encontrar un rastro del origen del perro. A pesar de sus esfuerzos, el rastro seguía siendo frustrantemente frío. Los registros eran escasos y nadie podía identificar definitivamente de dónde había venido Suerte. En su búsqueda, sin embargo, Javier se encontró con una vecina anciana, la señora Carmen, que recordaba haber visto a un perro con una cojera distintiva cerca de la antigua granja varios meses antes. La señora Carmen. Cojera distintiva cerca de la antigua granja varios meses antes. La señora Carmen describió al perro como herido, pero determinado, una descripción que resonó profundamente con la propia comprensión creciente de Suerte por parte de Javier. Aunque sus recuerdos eran vagos, proporcionaron una pieza crucial del rompecabezas e insinuaron que el viaje del perro podría estar conectado con rincones olvidados de la comunidad. Mientras tanto, a medida que Suerte se recuperaba lentamente, Javier comenzó a notar sutiles cambios de comportamiento. En las noches tranquilas, el perro a veces golpeaba el suelo cerca de una ventana en particular, como si tratara de señalarle o indicarle que mirara hacia afuera. Una noche, cuando Javier siguió el persistente arañazo de Suerte en la ventana, vislumbró algo inusual en la oscuridad del jardín. Entre las sombras oscilantes de los altos árboles, vio el débil contorno de una figura desapareciendo detrás de un viejo cobertizo abandonado. La vista le provocó un escalofrío. Era una persona, un remanente del pasado de Suerte tal vez. La pregunta lo carcomía, instándolo a reconstruir el contexto más amplio de... La pregunta lo carcomía, instándolo a reconstruir el contexto más amplio de la terrible experiencia del perro. Durante este periodo, Javier mantuvo un diario, registrando cada observación y corazonada con minucioso detalle. Escribió sobre los momentos tranquilos de conexión con Suerte, las sutiles pistas recopiladas de los vecinos y las persistentes preguntas que resonaban en su mente. Estas entradas se convirtieron tanto en una salida terapéutica como en un depósito de datos invaluables, formando gradualmente una narrativa que trataba tanto de la transformación personal como de descubrir una verdad oculta. En medio de su investigación, Javier también se encontró reflexionando sobre su propia vida, sobre los momentos en que se había sentido perdido, herido por experiencias pasadas y con una necesidad desesperada de curación. Comenzó a ver paralelismos entre su viaje y la lucha de Suerte por sobrevivir. El perro herido no era simplemente un visitante aleatorio, sino que había llegado y a su manera silenciosa reflejaba el dolor y la resiliencia dentro de él. Esta constatación imbuyó su búsqueda de un profundo sentido de empatía y... determinación. Javier resolvió que, independientemente de las respuestas que encontrara, se aseguraría de que Suerte recibiera el cuidado y la compasión que merecía, un símbolo de esperanza y renovación en un mundo que a veces olvida el poder de la bondad. Una tarde tranquila, mientras Javier continuaba cuidando a Suerte y revisando su diario, descubrió una pista sorprendente que cambió su comprensión del pasado del perro herido. Mientras revisaba los antiguos registros de la comunidad en la biblioteca local de Málaga, Javier se topó con una fotografía descolorida escondida entre las páginas de un libro antiguo sobre la historia local. La fotografía mostraba a un perro con un parecido asombroso a Suerte, su pelaje con un patrón similar, ojos llenos de una profundidad conmovedora familiar y, curiosamente, estaba acompañada de una nota escrita a mano firmada por alguien llamada Gracia. La nota decía: «En nuestras horas más oscuras, la esperanza encuentra un camino».
La mente de Javier se aceleró al considerar la posibilidad de que el perro herido no fuera simplemente un perro callejero que había llegado a su puerta, sino un mensajero recurrente, un eco vivo de una historia que una vez había conmovido a la comunidad. Impulsado por esta revelación, Javier profundizó en los archivos y descubrió varios recortes de periódicos que relataban incidentes misteriosos en el pasado de la ciudad. Un artículo en particular describía una época en la que un perro herido había aparecido inesperadamente en la casa de un profesor local, lo que llevó a una cadena de eventos que eventualmente ayudaron a reparar los lazos comunitarios fracturados durante un período de dificultades económicas. El recorte mencionaba que el perro fue identificado más tarde como Afortunado, un compañero que parecía encarnar, que el perro fue identificado más tarde como Afortunado, un compañero que parecía encarnar la resiliencia y la esperanza. Javier comenzó a preguntarse si Suerte era, de hecho, el mismo perro renacido de alguna manera, o quizás continuando un legado que desafiaba la explicación convencional. Al mismo tiempo, una llamada telefónica inesperada de una mujer llamada Gracia, que se identificó como una antigua residente del pueblo, añadió otra capa al misterio. Gracia explicó que una vez había formado parte de un grupo muy unido que creía en el poder curativo de los animales de compañía. Según ella, muchos en su familia habían transmitido historias de un perro guardián que aparecía en tiempos de crisis personal para recordarles que la esperanza se podía encontrar incluso en los momentos más oscuros. Gracia recordó que, años atrás, un perro herido había aparecido en la casa de su familia en una noche de tormenta, dejando tras de sí un legado de compasión que se había celebrado en la tradición local. Su voz tembló al describir cómo ese perro no solo había curado heridas físicas, sino que también había ayudado a reparar corazones rotos. Cuando Gracia escuchó que había curado heridas físicas, sino que también había ayudado a sanar corazones rotos. Cuando Gracia escuchó que un perro herido había aparecido recientemente en la puerta de Javier, se sintió obligada a llamar y compartir sus recuerdos. Javier escuchó atentamente, con el corazón latiendo con fuerza tanto por la conmoción como por un nuevo sentido del destino. Las similitudes entre los recuerdos de Gracia y sus propias experiencias con Suerte eran demasiado vívidas para ignorarlas. Se hizo cada vez más claro que el perro no era un incidente aislado, sino un símbolo, una figura recurrente entretejida en el tejido de la memoria colectiva de la comunidad. La constatación golpeó a Javier con fuerza. Suerte podría ser el mismo perro guardián de la leyenda, regresando cuando el pueblo, y quizás incluso él mismo, necesitaban un recordatorio del poder de la compasión. Impulsado por este giro, Javier decidió confrontar la posibilidad de que la herida de Suerte pudiera estar relacionada con una historia más amplia y compleja. Reexaminó la herida en sí, notando detalles peculiares que insinuaban que podría haber sido causada por un encuentro específico y deliberado, tal vez un altercado con un agresor conocido. Con renovado encuentro, tal vez un altercado con un agresor conocido. Con renovada determinación, Javier se puso en contacto con los registros locales de control de animales y descubrió que, aproximadamente al mismo tiempo que el antiguo artículo de periódico, había habido informes de un incidente violento que involucraba a un perro que se había estado defendiendo de una jauría callejera agresiva. Esta conexión profundizó aún más el misterio. Suerte no solo era posiblemente la reencarnación o la presencia continua de un perro guardián legendario, sino que su herida podría haber sido el resultado de un acto defensivo, un gesto desinteresado que a su manera era un testimonio del poder perdurable de la esperanza.
Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y Javier se preparaba para otra noche tranquila de cuidar a Suerte, sintió un profundo cambio en su interior. Las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen coherente. El perro herido en su puerta era un vínculo entre el pasado y el presente, un símbolo vivo de un legado construido sobre la compasión y la resiliencia. El regreso del perro después de todos estos años no fue un mero accidente, fue una llamada, el regreso del perro después de todos estos años no fue un mero accidente, fue una llamada. Una señal de que la antigua promesa de esperanza todavía estaba viva en los corazones de aquellos que creían en el poder curativo de la empatía. Con esta importante revelación, Javier se dio cuenta de que su viaje había adquirido un significado más amplio de lo que, a raíz de la sorprendente revelación de que Suerte, el perro herido, podría ser la reencarnación o quizás el espíritu perdurable del legendario perro guardián de la tradición local, Javier se encontró navegando en un mar turbulento de emociones y respuestas. El descubrimiento no solo había trastornado su vida tranquila, sino que también había despertado sentimientos profundos no solo había trastornado su vida tranquila, sino que también había despertado sentimientos profundos dentro de la comunidad, encendiendo un espectro de reacciones que iban desde el escepticismo hasta la creencia sincera. En casa, la transformación de Javier era palpable. El hombre, antes práctico y reservado, ahora pasaba incontables horas estudiando fotografías antiguas y recortes archivados, tratando de reconstruir los fragmentos de la historia de Gracia con la imagen de Suerte. Cada nuevo detalle que descubría difuminaba aún más la línea entre la memoria y el mito, dejándolo a la vez eufórico y agobiado por el peso de un legado que los amigos más cercanos de Javier, que una vez habían visto su creciente obsesión con cautelosa diversión, comenzaron a ver un lado más determinado de él. Marcos, su mejor amigo, expresó emociones encontradas durante una determinado de él. Marcos, su mejor amigo, expresó emociones encontradas durante una conversación tranquila durante la cena. Siempre he sabido que tenías un corazón compasivo, Javier, admitió Marcos. Pero verte tan profundamente conectado con Suerte, como si estuvieras viviendo una historia de una vieja leyenda, es a la vez inspirador y un poco preocupante. Solo espero que no te pierdas en todo esto. La preocupación de Marcos, aunque teñida de escepticismo, era un testimonio del profundo impacto que los acontecimientos que se desarrollaban estaban teniendo en quienes lo rodeaban. Pero con el tiempo, Marcos también se volvió más abierto a discutir la posibilidad de que Suerte pudiera ser una señal, un eco de algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos hubiera imaginado. En la clínica veterinaria local, donde Javier había llevado a Suerte para que lo trataran, el personal reaccionó con una mezcla de preocupación profesional y silenciosa curiosidad. La veterinaria, la doctora Jiménez, señaló que la herida de Suerte era inusualmente grave para un encuentro típico de perros callejeros. Esto no fue un accidente, comentó durante una consulta con Javier. Parece que Suerte pudo haber sido atacado o involucrado en una pelea. Javier, parece que Suerte pudo haber sido atacado o involucrado en una pelea. Te hace preguntarte si hay más en esta historia de lo que parece. Sus observaciones añadieron una capa de urgencia a la búsqueda de Javier, ya que ahora tenía que lidiar con la posibilidad de que el dolor de Suerte no fuera solo físico, sino también un remanente de un conflicto más profundo, quizás incluso deliberado. Los medios locales pronto se enteraron de la historia.
Un artículo destacado en el modesto periódico del pueblo describió a Suerte como el guardián en apuros y especuló sobre la posibilidad de que el perro estuviera vinculado a antiguas leyendas familiares. El artículo presentaba a Javier como un alma compasiva que había abierto su puerta y su corazón a una criatura herida, lo que provocó debates entre los lectores. Algunos elogiaron su empatía y resiliencia, mientras que otros descartaron la narrativa como sensacionalismo. Esta atención pública obligó a Javier a lidiar con la presión de representar algo que nunca había tenido la intención de ser, un espectáculo, pero que se encontró convirtiéndose en un símbolo involuntario de esperanza y curación en tiempos difíciles. Se encontró convirtiéndose en un símbolo involuntario de esperanza y curación en tiempos difíciles. En medio de estas reacciones externas, la lucha interna de Javier se intensificó. Sus entradas en el diario se hicieron más frecuentes e introspectivas, llenas de reflexiones sobre la naturaleza del destino, el poder curativo de la compasión y las conexiones perdurables entre humanos y animales. En la soledad de su estudio, rodeado de recuerdos del pasado y los suaves y persistentes gemidos de Suerte, Javier luchó con una pregunta profunda. ¿Era simplemente el cuidador de un animal herido o estaba siendo llamado a revivir un legado de empatía que había sostenido a su comunidad durante generaciones? Un punto de inflexión llegó durante una tarde tranquila, cuando Javier recibió una carta sincera de Gracia, la misma mujer que una vez había relatado la leyenda del perro guardián. En sus palabras suaves y mesuradas, lo instó a confiar en sus instintos y a ver a Suerte no solo como un perro callejero que necesitaba curación, sino como un símbolo de resiliencia y el poder transformador de la bondad. Su símbolo de resiliencia y el poder transformador de la bondad. Su mensaje resonó profundamente con Javier, reforzando su determinación de buscar la verdad sin importar cuán dolorosa o desafiante pudiera ser. A medida que los días se convertían en semanas, la vida de Javier comenzó a reflejar este nuevo y delicado equilibrio entre lo racional y lo místico. Las rutinas, una vez solitarias, ahora estaban marcadas por interacciones con vecinos que compartían sus propias historias susurradas de pérdida y redención, y con amigos que, a pesar de sus dudas iniciales, llegaron a admirar su compromiso inquebrantable con la compasión. En cada conversación, en cada momento tranquilo de reflexión, Javier sintió el constante tirón de un destino más grande que él mismo, un legado de esperanza que trascendía las cicatrices del pasado. A medida que pasaban los días y la condición de Suerte mejoraba gradualmente bajo el cuidado de Javier, nuevas capas de misterio comenzaron a surgir, entrelazándose con el viaje personal. Una mañana fría, mientras Javier salía a caminar con Suerte, se encontró con una mujer local llamada Lucía, que regresaba de una visita a un refugio de animales cercano. Lucía mencionó de pasada que había visto a un perro que coincidía con la descripción de Suerte cerca de una vieja granja abandonada en las afueras de Ronda. Su recuerdo era vago pero intrigante, un detalle que sugería que Suerte podría haber estado deambulando por un camino largo y problemático antes de encontrar refugio en la puerta de Javier. Impulsado por la curiosidad. Simultáneamente el blog en línea de Javier, donde había comenzado a documentar sus experiencias, comenzó a llamar la atención. Lectores de toda la región contribuyeron con historias de encuentros similares, cuentos de animales heridos que aparecían en las puertas de extraños desprevenidos en tiempos de crisis, y leyendas susurradas sobre un extraños desprevenidos en tiempos de crisis, y leyendas susurradas sobre un perro guardián que emergía cuando más se necesitaba ayuda. Un comentario en particular de un usuario llamado Corazón del Bosque
relataba una vieja leyenda familiar sobre un perro que una vez salvó a una familia en apuros durante un período de profunda dificultad. La anécdota resonó con Javier, sugiriendo que Suerte podría ser más que un simple perro callejero, un símbolo vivo de esperanza y protección que se repetía a través de generaciones. Al mismo tiempo, Javier recibió una carta sorprendente por correo. El sobre estaba desgastado y no tenía dirección de remitente, pero la carta en el interior estaba cuidadosamente escrita por alguien que se identificaba solo como Gracia. En ella Gracia relataba recuerdos de una época en que un perro herido había aparecido en la casa de su familia durante una violenta tormenta, desencadenando una cadena de eventos que finalmente ayudaron a reparar las relaciones fracturadas dentro de la comunidad. Instó a Javier a confiar en que Suerte no era un accidente, sino un mensajero intencionado, uno destinado a recordar a la gente que incluso en un accidente, sino un mensajero intencional, uno destinado a recordar a la gente que, incluso en los tiempos más oscuros, la compasión puede iluminar el camino. La carta no solo profundizó el misterio, sino que también trajo una conexión personal de alguien que una vez había experimentado un milagro similar. Con estos hilos emergiendo, Javier se encontró haciendo malabares con una creciente colección de pistas y narrativas contradictorias. Mientras estaba decidido a reconstruir el pasado de Suerte, las autoridades locales también comenzaron a darse cuenta. Ya se había realizado una revisión rutinaria por parte de Control de Animales, después de que varios vecinos informaran haber visto a un perro herido deambulando cerca de la antigua granja que Lucía mencionó. Aunque los registros no fueron concluyentes, el interés de las autoridades añadió una capa de urgencia a su investigación. Si el origen del perro estaba ligado a un incidente no resuelto o incluso a una posible negligencia, las investigaciones oficiales pronto podrían oscurecer los mismos detalles que Javier estaba tratando de preservar. Paralelamente, el mejor amigo de Javier, Marcos, inicialmente una voz de cauteloso escepticismo, comenzó a recordar sus propios recuerdos fragmentarios de un perro callejero. Las subtramas que se desarrollaban también trajeron desafíos inesperados. Cuando Javier comenzó a atar cabos, descubrió que los archivos de los periódicos locales contenían varios artículos contradictorios sobre incidentes similares. Historias que iban desde conmovedores cuentos de animales rescatados hasta relatos sensacionalistas de sucesos sobrenaturales. Las discrepancias en estos informes dejaron a Javier con más preguntas que respuestas, obligándolo a examinar capas de mitos, prejuicios de los medios y recuerdos olvidados para discernir la verdad. Se hizo cada vez más claro que la llegada de Suerte para discernir la verdad. Se hizo cada vez más claro que la llegada de Suerte no era un evento aislado, sino parte de un tapiz más amplio de folclore y luchas de la vida real, entretejidas en el tejido de la comunidad. Para aumentar la complejidad, un viejo amigo de Javier, que ahora trabajaba en un refugio de animales regional, mencionó que había rumores de un esfuerzo organizado por parte de algunos grupos locales para rescatar animales callejeros en tiempos de crisis, una práctica que tenía raíces tanto en la compasión genuina como en la explotación oportunista. Esta revelación preocupó a Javier, ya que se preguntó si la historia de Suerte podría ser manipulada por otros para beneficio personal o para servir a una agenda oculta. La posibilidad de que la difícil situación del perro pudiera convertirse en un peón en un plan más amplio y siniestro lo hizo aún más decidido a descubrir cada detalle. En medio de estos desafíos, el compromiso de Javier de cuidar a Suerte se mantuvo firme. Sus rutinas nocturnas de alimentar, consolar y atender cuidadosamente la herida se intercalaban con horas de investigación y conversaciones con lugareños, historiadores y
intercalados con horas de investigación y conversaciones con lugareños, historiadores e incluso funcionarios escépticos. Cada nueva pista, ya sea el avistamiento cerca de la granja, la conmovedora carta de Gracia o los recuerdos de su amigo Marcos, añadía otra dimensión al misterio, obligando a Javier a confrontar no solo los orígenes del perro herido, sino también la perdurable necesidad humana de esperanza y conexión en tiempos de adversidad. En las semanas siguientes a la inesperada llegada de Suerte, Javier se encontró atrapado en un torbellino de emociones conflictivas e introspección. Cada vez que miraba a los ojos llenos de tristeza de Suerte, veía no solo dolor, sino también un eco de sus propias cicatrices ocultas. La experiencia de cuidar al perro herido había despertado una vulnerabilidad largamente dormida en él, obligándolo a confrontar sentimientos profundamente arraigados de pérdida y aislamiento. A altas horas de la noche, cuando la casa estaba envuelta en silencio, excepto por los suaves gemidos de Suerte, Javier se sentaba junto a la ventana y reflexionaba sobre su pasado, recuerdos de dolor personal, oportunidades perdidas junto a la ventana y reflexionaba sobre su pasado. Recuerdos de dolor personal, oportunidades perdidas de conexión y la soledad que silenciosamente se había infiltrado en su vida a lo largo de los años. Durante una noche particularmente tranquila, mientras Javier limpiaba y vendaba suavemente la herida de Suerte, los ojos del perro parecían hablarle directamente. En esa mirada silenciosa y dolorida, reconoció ecos de sus propias luchas, momentos en que la vida lo había dejado sintiéndose maltratado y solo. El perro herido, en su vulnerabilidad, se convirtió en un espejo del tormento interior de Javier. Esta constatación fue a la vez un consuelo y una fuente de profunda ansiedad. Comenzó a cuestionarse si su nuevo compromiso de cuidar a Suerte estaba impulsado únicamente por la compasión hacia el animal, o si también era un deseo inconsciente de sanar sus propias heridas emocionales. Simultáneamente, el impacto de la presencia de Suerte se extendió más allá de los confines del hogar de Javier. Amigos y vecinos, que inicialmente habían expresado preocupación por el perro, pronto comenzaron a compartir sus propias experiencias de adversidad y pérdida. En conversaciones casuales en el local Adversidad y Pérdida. En conversaciones casuales en la cafetería local, Javier escuchaba mientras otros relataban historias de luchas y pequeños milagros, cuentos de cómo actos inesperados de bondad habían cambiado el curso de sus vidas. Una vecina anciana recordó entre lágrimas una época en que un animal callejero había aparecido durante un período de profundo dolor, ofreciendo consuelo silencioso y un recordatorio de que la esperanza se podía encontrar en los gestos más pequeños. Estas anécdotas compartidas resonaron profundamente con Javier, reforzando la idea de que Suerte podría ser más que una mera víctima de las circunstancias. El perro podría ser un símbolo de resiliencia y una llamada tácita a abrazar la vulnerabilidad. Sin embargo, no todas las interacciones fueron edificantes. El mejor amigo de Javier, Marcos, a pesar de su creciente apoyo a la idea de los animales guardianes, expresó su preocupación durante una llamada telefónica nocturna. «Javier, me preocupa que estés dejando que esto se convierta en demasiado», dijo Marcos en un tono teñido tanto de cariño como de precaución. «Sé que quieres ayudar a Suerte, pero a veces nuestros corazones pueden enredarse tanto en el dolor de los demás pero a veces nuestros corazones pueden enredarse tanto en el dolor de los demás que nos olvidamos de curarnos a nosotros mismos». Las palabras de Marcos golpearon a Javier con fuerza, lo que le llevó a cuestionarse si su intenso enfoque en la recuperación de Suerte era una forma de evitar sus propios problemas no resueltos. Este tira y afloja interno entre el deseo de nutrir las heridas de otro y la necesidad de abordar las suyas propias se convirtió en un tema recurrente en los momentos
Al mismo tiempo, el refugio de animales local, donde Javier había hecho averiguaciones sobre los orígenes de Suerte, ofreció una recepción mixta. Mientras que algunos miembros del personal lo elogiaron por su compasión, otros se mostraron cautelosos, cuestionando si su profunda implicación emocional podría nublar su juicio. «Es maravilloso ver a alguien preocuparse tanto», comentó una voluntaria, «pero hay que tener cuidado de no perderse en el dolor de otro». Estas observaciones, aunque pretendían ser un consejo amistoso, subrayaban el riesgo de una sobreinversión emocional. Javier se encontró dividido entre la satisfacción de extender la empatía a una criatura herida y el miedo persistente a ser abrumado por el peso del sufrimiento compartido, y el miedo persistente a ser abrumado por el peso del sufrimiento compartido. En línea, el blog de Javier se convirtió en un depósito para sus pensamientos crudos y sin filtrar. Sus publicaciones detallaban los desafíos de cuidar a Suerte. En una entrada particularmente conmovedora, Javier escribió sobre las noches en que, a pesar del tierno cuidado que brindaba a Suerte, se quedaba despierto, atormentado por los recuerdos de su propio pasado, una época en que se había sentido abandonado y herido por las adversidades de la vida. Describió la paradoja de encontrar consuelo en cuidar el dolor de otro, incluso cuando reabría. La paradoja de encontrar consuelo en cuidar el dolor de otro, incluso cuando reabría viejas heridas dentro de sí mismo. Siento como si cada toque suave para curar la herida de Suerte fuera una espada de doble filo, confió en su diario, porque si bien trae curación a esta frágil criatura, también desentierra recuerdos de mi propio corazón destrozado. En medio de estos desafíos surgió un momento inesperado de claridad durante una conversación tranquila con su prima lejana, Elena. En sus palabras reflexivas y mesuradas, ella le recordó que su familia tenía una larga tradición de cuidar a los vulnerables, no solo a los animales, sino también entre ellos. «Nuestro legado», escribió, «se basa en la comprensión de que la curación es un viaje compartido. Para ayudar a los demás, primero debes reconocer tu propio dolor y en ese reconocimiento encontrar la fuerza para transformarlo en compasión». La perspicacia de Elena resonó profundamente con Javier, ofreciéndole un camino a seguir, uno que abrazaba la doble responsabilidad de nutrir tanto a los demás como a sí mismo. En la confluencia de estas interacciones, entre nutrir tanto a los demás como a sí mismo, en la confluencia de estas interacciones entre amigos que lo apoyaban, conocidos cautelosos y su propio diálogo interno, Javier comenzó a comprender que su lucha emocional era parte de un viaje universal más amplio. Era un viaje de aceptación de que la verdadera compasión requiere no solo la curación de otro, sino también la reconciliación de las propias cicatrices. Y así, en medio de la compleja red de dolor compartido y esperanza en ciernes, el compromiso de Javier con Suerte se transformó en un compromiso consigo mismo, una promesa de sanar, crecer y, en última instancia, ayudar a otros a encontrar su camino en medio de las implacables tormentas de la vida. A medida que pasaban los días y la recuperación gradual de Suerte continuaba, Javier comenzó a notar sutiles indicios de que la llegada del perro herido podría ser parte de un misterio más amplio e intrincado. Una noche fría, mientras revisaba las entradas de su diario y volvía a ver las imágenes de su cámara de seguridad, Javier notó un detalle inusual. Durante una de las noches tranquilas, mientras Suerte dormía inquieto sobre la alfombra desgastada, un suave y rítmico rasguño no provenía de la puerta principal, sino de detrás de la ventana trasera. Inicialmente supuso que era el viento jugando con las ramas sueltas, pero las repetidas instancias de este sutil ruido le provocaron un escalofrío.
En la mañana siguiente, impulsado por una creciente sensación de inquietud, Javier salió a investigar la fuente del rasguño. En la tenue luz del amanecer, descubrió huellas débiles de patas que se alejaban de su casa hacia un camino cubierto de maleza que serpenteaba hacia las afueras del vecindario. Las huellas eran delicadas pero inconfundibles, un rastro que insinuaba un viaje deliberado. Intrigado y ansioso, Javier tomó varias fotos de las huellas y anotó su dirección aproximada en su diario. ¿Podrían estas huellas estar conectadas con las misteriosas circunstancias que rodearon la llegada de Suerte? Ese mismo día, mientras conversaba con Lucía, una vecina conocida por su conocimiento de la historia local, Javier se había enterado de una vieja leyenda sobre un perro espiritual errante que se decía que se había enterado de una vieja leyenda sobre un perro espiritual errante que se decía que aparecía en tiempos de dificultades comunitarias, guiando a las almas perdidas hacia la curación. Como para aumentar aún más el misterio, Javier recibió un mensaje de texto anónimo una noche. El mensaje era breve y críptico: sigue el rastro de la esperanza. El pasado deja huellas de patas. Adjunto al mensaje había una foto borrosa de lo que parecía ser una antigua granja abandonada, su silueta apenas discernible contra un cielo crepuscular. Esta comunicación inesperada provocó una mezcla de emoción y temor en su interior. Alguien o algo estaba tratando de guiarlo de emoción y temor en su interior. Alguien o algo estaba tratando de guiarlo hacia una parte oculta de la historia. Se rumoreaba entre los lugareños que la granja era el lugar de eventos olvidados hace mucho tiempo, un lugar donde las líneas entre el mito y la realidad a menudo se difuminaban. Esa noche, incapaz de sacudirse la sensación de una revelación inminente, Javier decidió aventurarse de nuevo, con Suerte a su lado. Bajo un cielo manchado de estrellas y el suave zumbido de grillos distantes, siguió el rastro de huellas de patas que lo conducían hacia la dirección indicada por la misteriosa foto. El camino era estrecho y cubierto de maleza, y con cada paso el bosque parecía susurrar secretos de una época pasada. El corazón de Javier latía con fuerza en su pecho mientras navegaba por el accidentado sendero, su mente oscilando entre la esperanza y el presentimiento. Durante su viaje, Javier se encontró con otro giro inesperado. Cerca de las afueras de la granja abandonada, encontró una pequeña llave oxidada, medio enterrada bajo un montón de hojas caídas. La llave era vieja y ornamentada, con una inscripción en letras descoloridas hojas. La llave era vieja y ornamentada, con una inscripción en letras descoloridas que decía: para aquellos que buscan reparar corazones rotos. Era una pista tangible que parecía unirlos. Agarrando la llave, Javier sintió una oleada de euforia y melancolía. La llave, combinada con el mensaje de texto anónimo y el rastro de huellas de patas, sugería que la llegada de Suerte podría ser parte de una secuencia de eventos cuidadosamente orquestada, destinada a evocar la curación en múltiples niveles. De vuelta en casa esa noche, mientras Javier reflexionaba sobre los descubrimientos del día, comenzó a ver cómo todas estas pistas estaban tejiendo una narrativa mucho más rica de lo que había imaginado inicialmente. Las misteriosas huellas de patas, la vieja llave, la leyenda del perro espiritual errante y el mensaje críptico apuntaban a un legado oculto de esperanza y resiliencia, uno que trascendía la desgracia individual y hablaba del perdurable espíritu humano. Las entradas del diario de Javier se hicieron más detalladas y urgentes a medida que cada nuevo elemento, con una mezcla de curiosidad científica y reverencia sincera. La tensión en la vida de Javier aumentó no solo a través de estas pistas externas, sino también a través de su lucha interna. Se encontró dividido entre el deseo de explicaciones racionales y la inexplicable atracción de la antigua tradición. Cuanta más
Al mismo tiempo, el anonimato de los mensajes de texto y la inquietante consistencia de los símbolos comenzaron a arrojar una sombra de incertidumbre. ¿Quién estaba detrás de estos mensajes? ¿Fueron orquestados por alguien con un interés personal en revivir viejas leyendas o fueron meras coincidencias en un tapiz de azar y destino? En un momento particularmente cargado, mientras Javier estaba sentado junto a su escritorio a altas horas de la noche, volvió a revisar la foto borrosa de la granja. La imagen, con su contorno fantasmal y detalles inciertos, parecía palpitar con una promesa de verdades por descubrir. La vieja llave yacía, detalles parecía palpitar con una promesa de verdades por descubrir. La vieja llave yacía junto a su cuaderno. Su inscripción reflejaba un compromiso de reparar no solo las heridas físicas, sino también las cicatrices más profundas, a menudo ocultas, del corazón. En esa tranquila soledad, Javier resolvió que su viaje estaba lejos de terminar. Los hilos interconectados de misterio y leyenda lo estaban llevando a una coyuntura crítica. Un momento en que el pasado se enfrentaría al presente en una revelación que podría cambiar para siempre el significado de la compasión y la curación en su comunidad. A medida que las pistas y los mensajes misteriosos continuaban acumulándose, la investigación de Javier comenzó a tejer un tapiz aún más rico de historias entrelazadas y conexiones personales. Lo que había comenzado como una búsqueda solitaria para comprender la trágica aparición del perro herido, estaba revelando lentamente sus implicaciones más amplias, tocando las vidas y los recuerdos de muchos dentro de su comunidad. Una tarde, mientras visitaba la biblioteca local de Granada para profundizar en los archivos de periódicos antiguos, Javier se encontró con la biblioteca local para profundizar en los archivos de periódicos antiguos. Javier se encontró con la señora Elena sin relación con el guardián espectral que había visto en sus sueños, pero una bibliotecaria experimentada con una profunda pasión por preservar la tradición local. Elena lo guió a una colección de publicaciones periódicas y diarios escritos a mano que relataban décadas de historia del vecindario. En un documento particularmente frágil, Javier encontró una serie de cartas escritas por una mujer llamada Gracia, que describían un incidente similar de años atrás, cuando un perro herido había aparecido en la puerta de su familia. Las palabras de Gracia eran tiernas y llenas de esperanza a pesar de la adversidad de esa noche. Sus recuerdos pintaban al perro no como una mera víctima, sino como un mensajero silencioso de resiliencia y compasión en tiempos oscuros. Este descubrimiento tocó una fibra sensible en Javier, reafirmando que suerte podría ser parte de un fenómeno recurrente, casi sagrado, entretejido en la memoria colectiva de la comunidad. Simultáneamente, el blog de Javier comenzó a ganar tracción. Un foro en línea dedicado simultáneamente, el blog de Javier comenzó a ganar tracción. Un foro en línea dedicado a los misterios y el folclore locales floreció con historias de lectores que habían experimentado eventos similares. Un usuario llamado Alma del Bosque compartió una historia sobre un perro que, hace muchos años, había reaparecido durante una crisis local para consolar a una familia en duelo. Otros comentaristas recordaron leyendas de un canino guardián, que aparecía en momentos críticos para señalar un punto de inflexión, reforzando aún más la idea de que la llegada de suerte no era un incidente aislado, sino parte de un legado perdurable. Estas interacciones en línea. En medio de estas crecientes conexiones, el mejor amigo de Javier, Marcos, inicialmente escéptico, se involucró cada vez más. Marcos relató su propio recuerdo de la infancia de un perro callejero que lo había consolado durante un momento de pérdida personal. El recuerdo compartido no solo fortaleció el vínculo entre los dos amigos, sino que también no solo fortaleció el vínculo entre los dos amigos,
sino que también introdujo un elemento familiar al misterio. La historia de Marcos insinuaba que tales sucesos podrían ser más comunes de lo que se pensaba, sugiriendo que la llegada de un perro herido podría servir como catalizador para la curación en tiempos de adversidad colectiva. Al mismo tiempo, Lucía, la vecina que había mencionado avistamientos cerca de una antigua granja, se puso en contacto con Javier para ofrecerle información adicional. Recordó que su abuela había hablado una vez de una propiedad abandonada conocida localmente como Refugio de la Esperanza, donde se decía que ocurrían extraños sucesos en las noches de tormenta. Los detallados recuerdos de Lucía, de fotografías descoloridas y leyendas susurradas, añadieron otra capa al misterio. Según ella, la granja había estado asociada durante mucho tiempo con una serie de fenómenos inexplicables, y se rumoreaba que había sido el escenario de rituales destinados a invocar protección y renovación. Esta revelación hizo que Javier se preguntara si el camino de suerte desde la granja hasta su puerta era parte de un viaje más amplio, destinado a señalar un tiempo de renacimiento comunitario. Para complicar aún más, un viaje más amplio destinado a señalar un tiempo de renacimiento comunitario. Para complicar aún más las cosas, una veterinaria local, la doctora Jiménez, que había tratado a Suerte, mencionó que la naturaleza de la herida era inusual. Mientras que las lesiones típicas de los enfrentamientos con animales eran sencillas, la herida de Suerte presentaba marcas peculiares, un patrón que insinuaba un infligimiento deliberado en lugar de un accidente aleatorio. La doctora Jiménez especuló que la herida podría haber sido el resultado de una pelea con otro perro conocido por su comportamiento agresivo. Esta posibilidad despertó recuerdos entre algunos residentes de toda la vida que recordaban una época en que una jauría de perros salvajes había vagado por las afueras del pueblo, causando caos antes de desaparecer misteriosamente. El recuerdo provocó acaloradas discusiones en las reuniones comunitarias sobre la naturaleza dual de lo salvaje, capaz tanto de una brutalidad feroz como de una redención suave. A medida que estos hilos dispares convergían, Javier comenzó a organizar reuniones informales con residentes locales que compartían sus propias experiencias a pequeña escala, reuniones con residentes locales que compartían sus propias experiencias a pequeña escala. En una de esas reuniones, celebrada en un modesto salón comunitario, un anciano recordó una época durante un invierno severo en que un perro callejero había aparecido como de la nada, uniendo a un vecindario fracturado para cuidarse unos a otros. Otra residente, una mujer de mediana edad, describió un sueño recurrente sobre un perro luminoso que significaba esperanza y renovación. Estas historias íntimas, ricas en pérdidas personales y eventual curación, dieron crédito a la narrativa emergente de que Suerte era un símbolo de algo más que una tragedia individual. Era un significante de transformación comunitaria. Mientras tanto, los mensajes anónimos seguían llegando, cada uno más críptico que el anterior. Un mensaje instaba a Javier a proteger el legado de los corazones rotos, mientras que otro insinuaba que la clave para comprenderlo residía en revisar los registros familiares olvidados hace mucho tiempo. Estos mensajes, aunque misteriosos e inquietantes, impulsaron a Javier a reconectar con parientes lejanos. Una carta de su prima Elena, llena de sentidos recuerdos de viejas familias, o carta de su prima Elena, llena de sentidos recuerdos de antiguas reuniones familiares y tradiciones centradas en el cuidado de los animales. Le recordó que su linaje podría haber estado siempre entrelazado con los misterios del mundo natural. Cada nueva subtrama en la conexión trajo tanto esperanza como una mayor complejidad.
Javier descubrió que el misterio de suerte no era simplemente un evento solitario, sino un nexo donde las narrativas personales, comunitarias e incluso históricas, en medida que los hilos de la leyenda local, la memoria personal y la experiencia comunitaria comenzaban a entrelazarse, Javier se dio cuenta de que su viaje estaba evolucionando hacia algo mucho más grande de lo que jamás había anticipado. Era una búsqueda no solo para descubrirla, mucho más grande de lo que jamás había anticipado. Era una búsqueda no solo para descubrir la verdad detrás de la misteriosa aparición de un perro, sino para iluminar el espíritu perdurable de una comunidad moldeada durante mucho tiempo por la esperanza y las dificultades. En este intrincado tapiz, cada historia compartida, cada artefacto recuperado y cada recuerdo susurrado se convirtió en una pieza de un rompecabezas que, cuando finalmente se ensamblara, prometía revelar el verdadero legado de compasión que había definido a su pueblo durante generaciones. A medida que la investigación de Javier sobre el misterioso pasado de Suerte continuaba, las tensiones, tanto dentro de su círculo íntimo como en la comunidad en general, comenzaron a aumentar. Lo que inicialmente parecía ser un incidente aislado y desgarrador, ahora se estaba desenredando en una red de narrativas conflictivas, cada una con sus propias demandas de verdad y responsabilidad. El vecindario, una vez tranquilo, ahora estaba dividido entre aquellos que veían a Suerte como un guardián milagroso de la esperanza y otros que veían al perro herido como un síntoma de fuerzas más oscuras e inexplicables en juego. En un foro comunitario celebrado en el ayuntamiento local, fuerzas inexplicables en juego. En un foro comunitario celebrado en el ayuntamiento local, las voces chocaron ferozmente. Algunos residentes, liderados por figuras pragmáticas como el señor Benítez, argumentaron que la aparición de Suerte no era más que un trágico accidente, un perro callejero víctima de la negligencia urbana que requería una intervención inmediata. Debemos garantizar la seguridad pública, declaró el señor Benítez. Si un animal herido está vagando por nuestras calles, es un peligro para todos. No podemos permitir que el sentimiento nuble el juicio. Su llamado a una acción rápida resonó con un segmento de la comunidad que valoraba la practicidad por encima del folclore. Sin embargo, esta postura fue recibida con una apasionada refutación por parte de otros. Un grupo de residentes de toda la vida y narradores locales, muchos de los cuales habían crecido escuchando leyendas de un perro guardián que aparecía en tiempos de crisis, respondieron que Suerte era un símbolo de resiliencia, una encarnación viva de la esperanza perdurable de la comunidad. Una anciana, con lágrimas brillando en sus ojos, recordó una época durante un duro invierno en que un perro callejero, brillando en sus ojos, recordó una época durante un duro invierno en que un perro callejero había unido a los vecinos, inspirando actos de bondad. Este perro, dijo con la voz temblando de emoción, no es una amenaza, sino un milagro. Nos recuerda que incluso en nuestras horas más oscuras hay luz. Su apasionada súplica despertó profundas emociones en los presentes, trazando un marcado contraste con los llamados a la retirada inmediata. Atrapado en el centro de este campo de batalla ideológico estaba Javier, cuya conexión personal con Suerte se había convertido en algo profundo. Sus publicaciones en el blog y las experiencias compartidas habían atraído tanto a fervientes partidarios como a escépticos críticos. A medida que el debate se intensificaba, Javier sintió que la presión aumentaba no solo para proteger a Suerte, sino también para validar el significado más amplio, casi místico, de la aparición del perro. Cada comentario escéptico y cada clamor por la acción profundizaban su conflicto interno. Se vio obligado a confrontar si era simplemente el cuidador de un animal herido o si era, de hecho,
el custodio de un legado, un cuidador de un animal herido, o si era, de hecho, el custodio de un legado que podría sanar las heridas de una comunidad fracturada. La tensión alcanzó su punto máximo cuando las fuerzas del orden locales anunciaron planes para intensificarlas. En medio de esta creciente crisis, un acontecimiento inesperado provocó conmoción en la comunidad. Javier recibió un aviso anónimo, un mensaje críptico que lo instaba a proteger el legado de los corazones rotos e insinuaba que la verdad detrás de la herida de suerte no era un mero accidente, sino el resultado de un verdad. Detrás de la herida de suerte no era un mero accidente, sino el resultado de un acto deliberado. El mensaje iba acompañado de una fotografía borrosa de una figura oscura cerca de la antigua granja. Su presencia sugería que Suerte podría haber sido atrapado en un conflicto más grande de lo que nadie había imaginado. Esta revelación planteó. En la siguiente reunión del ayuntamiento, estas revelaciones estallaron en un acalorado debate. Las emociones se dispararon mientras los miembros de la comunidad discutían sobre si la intervención de la autoridad ayudaría a descubrir la verdad o simplemente la encubriría. Los defensores de la interpretación mística veían al perro herido como un llamado a reconectar con los valores perdidos, mientras que los escépticos exigían pruebas concretas y soluciones prácticas. En medio de esta vorágine, Javier se puso de pie y compartió sus últimos hallazgos. Su voz era firme, pero cargada de emoción. Suerte no es solo un perro callejero, imploró, sino un mensajero de nuestra emoción. Suerte no es solo un perro callejero, imploró, sino un mensajero de nuestro pasado colectivo. Las señales, las marcas, los mensajes anónimos, todos apuntan a un legado más profundo de esperanza y curación. Debemos encontrar la verdad antes de perder esta oportunidad de sanar a nuestra comunidad. La confrontación alcanzó su cenit cuando estalló un apasionado debate entre los funcionarios locales y los ancianos de la comunidad. El consejo, ansioso por restaurar el orden, amenazó con iniciar una investigación que podría conducir a la reubicación de animales callejeros, incluyendo a Suerte. En respuesta, un grupo de residentes se unió a la perspectiva de Javier, exigiendo que se preservara el patrimonio de la comunidad y el poder simbólico de Suerte. El choque entre la gobernanza moderna y la tradición local era palpable, preparando el escenario para un punto de inflexión decisivo. Esa noche tormentosa, con las tensiones en su punto máximo y el futuro de Suerte y el legado que representaba pendiendo de un hilo, Javier supo que tenía que tomar una postura. La creciente evidencia, las súplicas apasionadas. Javier supo que tenía que tomar una postura. La creciente evidencia, las súplicas apasionadas y el aviso anónimo convergieron en una única verdad ineludible. Había llegado el momento de confrontar el misterio de frente. Con el destino de Suerte y el legado compartido de la comunidad tambaleándose al filo de la navaja, Javier resolvió seguir el rastro de pistas hasta su conclusión final, incluso si eso significaba desafiar las mismas fuerzas del escepticismo y la intervención moderna. A medida que las divisiones de la comunidad se profundizaban y las autoridades locales se acercaban a intervenir, Javier se encontró en una encrucijada donde su viaje personal se cruzaba con un llamado más amplio a la acción. La creciente evidencia y los relatos contradictorios habían llegado a un punto de ebullición, y el vecindario, una vez tranquilo, era ahora un escenario para un intenso debate público sobre el destino de Suerte y el significado detrás de los misteriosos eventos. En una reunión especial del ayuntamiento en el antiguo centro comunitario, la atmósfera estaba cargada de urgencia. La sala estaba repleta de residentes, funcionarios locales, representantes de control de animales urgencia.
La sala estaba repleta de residentes, funcionarios locales, representantes de control de animales y un puñado de apasionados defensores de la preservación del folclore de la comunidad. El señor Benítez, un concejal severo, abrió el procedimiento con una firme declaración. Debemos garantizar la seguridad de nuestro vecindario abordando esta situación de manera decisiva. Un perro callejero herido no es un símbolo de esperanza, es una amenaza potencial que exige nuestra atención. Su llamado a una intervención inmediata, incluida la posible reubicación de animales callejeros, resonó con aquellos que valoraban el orden y el pragmatismo moderno. En marcado contraste, varios residentes de toda la vida y entusiastas del folclore se levantaron en oposición. Entre ellos estaba la señora Jiménez, una anciana cuyo testimonio entre lágrimas relataba la leyenda de un perro guardián que una vez apareció en tiempos de crisis para traer curación y unidad. Este perro herido, imploró, no es una víctima aleatoria, sino un mensajero de esperanza. Quitarlo sería como borrar una parte de nuestra historia, una conexión vital con la compasión, que como borrar una parte de nuestra historia, una conexión vital con la compasión que una vez nos unió. Su emotivo llamamiento conmovió la sala, provocando asentimientos de simpatía y un murmullo silencioso de acuerdo de muchos de los presentes. Atrapado en medio de estos puntos de vista opuestos, estaba Javier, cuya propia voz, aunque inicialmente tranquila y reservada, ahora llevaba el peso de sus descubrimientos y la sinceridad de su compromiso. Subiendo al podio, presentó la evidencia que había reunido cuidadosamente: fotografías de Suerte, su herida, sus detalladas entradas en el diario, e incluso la carta anónima que insinuaba un acto deliberado detrás de la condición del perro. Suerte no es solo un perro callejero desafortunado, declaró Javier, con la voz firme a pesar de la intensidad de sus emociones. Este perro es un símbolo, un guardián recurrente cuya presencia ha ayudado a reparar corazones rotos en nuestra comunidad antes. Las pistas que hemos descubierto apuntan a algo mucho más profundo que un accidente aleatorio. Hablan de un legado de esperanza en medio de esta acalorada confrontación. Un giro inesperado inflamó aún más las emociones. Javier recibió un mensaje anónimo de seguimiento, esta vez más urgente en tono, que decía: no permitas que borren lo que es sagrado. El legado de la esperanza es frágil, pero perdura a través de aquellos que se atreven a recordar. El mensaje, acompañado de una fotografía borrosa de una figura sombría cerca de la granja abandonada, añadió una capa de misterio y miedo. Sugería que la herida de Suerte podría haber sido orquestada por alguien con una agenda oculta, una revelación que envió ondas de choque orquestada por alguien con una agenda oculta, una revelación que provocó conmoción en la asamblea. El ayuntamiento estalló en una cacofonía de voces mientras escépticos y creyentes por igual lidiaban con esta nueva información. Se produjeron acalorados intercambios entre aquellos que insistían en un enfoque estrictamente pragmático y otros que abogaban por la preservación del legado simbólico encarnado por Suerte. Las emociones se dispararon cuando el debate tocó temas de responsabilidad personal, curación comunitaria y la tensión inherente entre la intervención moderna y la sabiduría antigua. Al darse cuenta de que la comunidad se encontraba en un punto muerto, Javier dio un paso decisivo. Con tranquila determinación, propuso la formación de un grupo de trabajo sobre el legado, un comité mixto de funcionarios locales, expertos en animales, historiadores y representantes de la comunidad, dedicado a investigar el verdadero origen de la herida de Suerte y a garantizar que cualquier acción tomada honrara tanto la seguridad pública como el profundo legado de compasión que el perro simbolizaba.
nosotros seguridad y el profundo legado de compasión que el perro simbolizaba. No podemos simplemente descartar lo que podría ser una parte sagrada de nuestro patrimonio, instó Javier. Busquemos la verdad juntos, equilibrando nuestra necesidad de seguridad con nuestra responsabilidad de preservar los milagros que nos conectan con nuestro pasado. Aunque fue recibido con reacciones encontradas, la propuesta plantó una semilla de esperanza. Algunos miembros del Consejo, influenciados por el apasionado llamamiento de Javier y la creciente evidencia, acordaron retrasar cualquier medida drástica hasta que el grupo de trabajo pudiera presentar sus conclusiones. Esta decisión marcó un punto de inflexión, un reconocimiento colectivo de que el misterio de suerte era demasiado significativo para ser resuelto solo por la fuerza. Cuando la reunión se levantó en medio de un torbellino de optimismo renuente y cautelosa determinación, Javier sintió un renovado sentido de propósito. La confrontación no solo había profundizado las divisiones de la comunidad, sino que también había catalizado un compromiso para descubrir la verdad detrás de la historia de suerte. Estaba claro que su viaje era ahora inseparable de la narrativa más amplia de... Estaba claro que su viaje era ahora inseparable de la narrativa más amplia de la memoria y la curación comunitaria. Esa noche tormentosa, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del centro comunitario y los ecos del debate persistían en el aire, Javier resolvió continuar su investigación con un fervor aún mayor. El legado del perro guardián, los mensajes ocultos y el potencial daño deliberado, infligido a suerte, se habían unido para formar un desafío que exigía no solo coraje, sino una profunda e inquebrantable creencia en el poder de la compasión. Esa noche, mientras una lluvia implacable golpeaba los tejados y el viento aullaba por las estrechas calles, la tensión en la comunidad alcanzó su punto máximo. A la tenue luz de su sala de estar, Javier casi podía sentir la ansiedad colectiva del pueblo, una corriente subterránea de miedo, esperanza e incertidumbre que se arremolinaba en torno al misterio de suerte. Cada conversación susurrada, cada acalorado debate en el ayuntamiento y cada mensaje anónimo habían conducido a este momento. La resolución inminente ayuntamiento y cada mensaje anónimo habían conducido a este momento. La resolución inminente de un conflicto que enfrentaba el pragmatismo moderno con legados antiguos y conmovedores. Javier, que acababa de regresar de una reunión tardía con el recién formado grupo de trabajo sobre el legado, sintió el peso de la responsabilidad sobre él. Bajo un cielo surcado por relámpagos, Javier salió de su modesta casa, dejando atrás el calor de su sala de estar y adentrándose en la fría e implacable noche. Lo impulsaba una mezcla de determinación e inquietud implacable noche. Lo impulsaba una mezcla de determinación e inquietud. Una necesidad de seguir el rastro de pistas que se habían ido acumulando durante las últimas semanas. Sus pasos, que resonaban en el pavimento mojado, parecían sincronizarse con los latidos de su corazón. Cada paso lo acercaba a la antigua granja abandonada que se había convertido en un punto focal de rumores y leyendas. Mientras navegaba por el estrecho sendero hacia la granja, los recuerdos del anterior debate en el ayuntamiento y las apasionadas súplicas de los ancianos de la comunidad reverberaban en su mente. Recordó los testimonios entre lágrimas de aquellos que veían al perro herido como un heraldo de curación, las apasionadas palabras de la señora Jiménez e incluso las escépticas y severas declaraciones del señor Benítez. Cada argumento, cada historia personal y cada pieza de evidencia compartida habían contribuido a una palpable sensación de urgencia, un clamor colectivo para preservar un legado que se estaba desvaneciendo bajo el peso de la indiferencia moderna. Al llegar al borde de la propiedad cubierta de maleza,
Javier se detuvo, contemplando la escena ante al borde de la propiedad cubierta de maleza. Javier se detuvo, contemplando la escena ante él. La granja se alzaba como un fantasma del pasado, con las ventanas oscuras y las paredes cubiertas de hiedra. Una sensación de presentimiento se mezclaba con una nostalgia agridulce, como si el propio edificio fuera un depósito de esperanzas olvidadas y heridas sin cicatrizar. Era aquí, según los recuerdos de Lucía y la fotografía borrosa del texto anónimo, donde suerte podría haber vagado una vez, un lugar donde los viejos secretos yacían enterrados bajo capas de tiempo. En ese momento, el suave sonido de un rasguño en la puerta de la granja cortó el silencio. El corazón de Javier latió con fuerza mientras se acercaba, con la respiración visible en el aire frío de la noche. El rasguño era persistente, casi rítmico, haciéndose eco de la súplica desesperada que había escuchado en su propia puerta aquella fatídica noche. Dentro del umbral roto de la granja, las sombras bailaban a la tenue luz de su linterna. Por un instante Javier dudó, atrapado entre el impulso de huir y la inquebrantable atracción de descubrir el misterio que lo había atrapado. Luego, con una respiración profunda que estabilizó su determinación, entró. El interior era una cápsula del tiempo llena de muebles cubiertos de polvo y restos dispersos de una vida que una vez existió. Sobre una mesa destartalada encontró un viejo diario encuadernado en cuero, cuyas páginas amarillentas y frágiles estaban llenas de entradas que detallaban la vida de una familia que una vez consideró a su compañero canino como un guardián sagrado, un protector en tiempos de conflicto. Mientras hojeaba las páginas, las palabras saltaron hacia él. En nuestra hora más oscura, el guardián herido regresará para reparar nuestros corazones rotos. La inscripción estaba firmada simplemente como gracia. En ese momento, la verdad comenzó a cristalizar en firmada simplemente como gracia. En ese momento, la verdad comenzó a cristalizar en la mente de Javier. El perro herido que había aparecido en su puerta no era un incidente aislado, era parte de un legado perdurable que abarcaba generaciones. Suerte, con su cuerpo maltratado y sus ojos conmovedores, era un recordatorio vivo de que la esperanza podía surgir incluso del sufrimiento más profundo. Pero el descubrimiento del diario planteó nuevas e inquietantes preguntas. ¿Había encontrado la familia de Gracia un destino similar? ¿Existía una conexión entre su historia y la narrativa más amplia de la comunidad? Una narrativa que ahora se tambaleaba al borde de ser olvidada para siempre. Mientras los truenos retumbaban afuera, Javier sintió una oleada de determinación. Comprendió que los próximos días serían críticos. El grupo de trabajo sobre el legado pronto presentaría sus conclusiones, y la comunidad tendría que elegir entre abrazar un pasado sagrado compartido o sucumbir a las estériles exigencias del orden moderno. La tensión entre estas fuerzas era palpable, y Javier sabía que sus próximos pasos no solo afectarían su propio camino, sino que también podrían influir en el destino de un Pasos. No solo afectarían su propio camino, sino que también podrían influir en el destino de toda una comunidad. En ese momento electrizante, de pie a la tenue luz de la granja abandonada y agarrando el diario con fuerza contra su pecho, Javier resolvió seguir adelante. La noche estaba cargada con la promesa de la revelación, y a pesar de la amenaza inminente de las autoridades y las dudas de los escépticos, juró descubrir cada verdad oculta sobre Suerte y el legado que representaba. El escenario estaba listo, un clímax tormentoso donde el destino personal, la memoria comunitaria y la antigua tradición convergerían en una confrontación que podría cambiarlo todo. Esa noche tormentosa, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y los truenos retumbaban como un tambor lejano,
Javier se encontró una vez más en el umbral de la antigua granja, el mismo lugar al que lo había conducido el misterioso rastro de huellas de patas. Con suerte descansando tranquilamente en sus brazos, el pulso de Javier se aceleró con anticipación y temor. Cada fibra de su ser temblaba mientras empujaba la puerta chirriante de la granja, adentrándose en un mundo olvidado hace mucho tiempo, congelado en puerta chirriante de la granja, adentrándose en un mundo olvidado hace mucho tiempo, congelado en el tiempo. Dentro, el aire era espeso con el olor a humedad de la decadencia y los recuerdos. Las sombras bailaban en las paredes desconchadas bajo el brillo errático de su linterna. En medio de este silencio inquietante, Javier casi podía escuchar los suaves ecos de voces de una época pasada, susurros de esperanza, dolor y resiliencia entrelazados. Sus ojos recorrieron los rincones oscuros hasta que llegó al centro de la destartalada sala de estar, donde sobre una mesa cubierta de polvo yacía el viejo diario encuadernado en cuero que había descubierto antes. Con manos temblorosas lo abrió, las frágiles páginas revelando entradas escritas a mano que relataban la terrible experiencia de una familia de décadas pasadas. Las entradas del diario eran un mosaico de dolor y determinación. Un pasaje en particular saltó de la página. Cuando el guardián herido regrese, que se sepa que incluso en nuestra más profunda desesperación, la esperanza puede reparar nuestros corazones destrozados. La firma simplemente decía «Gracia». En ese instante, la reparar nuestros corazones destrozados. La firma simplemente decía «Gracia». En ese instante, la verdad comenzó a cristalizar. Suerte no era un accidente, era una reencarnación, o quizás una continuación espectral de un perro guardián que una vez sirvió como un faro de esperanza durante los tiempos más oscuros para esta misma comunidad. Mientras Javier absorbía las palabras, la granja pareció cobrar vida con una energía espectral. La temperatura bajó, y un crujido casi imperceptible llenó el aire. De repente, desde la esquina sombreada de la habitación se materializó un tenue brillo etéreo. Lentamente una figura emergió, una aparición translúcida de una mujer, con los ojos amables pero tristes. La figura se movía con una gracia fluida, como si fuera llevada por una suave brisa, y se acercó a Javier con una silenciosa y conmovedora urgencia. En ese momento, el corazón de Javier latió con tanta fuerza que casi podía oírlo resonar en el espacio vacío. La mujer espectral extendió una mano y aunque no la acompañó ningún sonido, Javier pudo sentir su mensaje como una corriente cálida. Recuerda, el silencio podía sentir su mensaje como una corriente cálida. Recuerda. El silencio parecía decir. Recuerda el legado de compasión, la promesa de esperanza. Las palabras resonaron profundamente dentro de él, fusionándose con sus propios recuerdos de pasadas angustias y momentos tranquilos de redención. Era como si la guardiana de antaño hubiera regresado para impartir un mensaje final, un llamado a honrar el legado que Suerte ahora encarnaba. En ese preciso momento Suerte se movió. El perro herido, todavía frágil pero claramente respondiendo a la energía intensificada en la habitación, levantó la cabeza y dejó escapar un gemido bajo y lastimero. Sus ojos, una vez llenos únicamente de dolor, ahora brillaban con una luz casi consciente. Javier se arrodilló junto a Suerte y le acarició suavemente el pelaje. La conexión entre afuera, la furia de la tormenta comenzó a amainar y suaves rayos de luz de luna afuera. La furia de la tormenta comenzó a amainar y suaves rayos de luz de luna se filtraron a través de las ventanas rotas, iluminando el diario, la figura espectral y el rostro sombrío de Suerte. En ese momento sagrado, todas las piezas del misterio convergieron.
Javier sintió el peso de su propia soledad, los ecos de las leyendas de la comunidad y la suave y persistente llamada a la curación fusionarse en una profunda constatación. El perro guardián, a través de Suerte, estaba aquí para recordarles a todos que la esperanza puede renacer incluso de las heridas más profundas. Con renovada determinación, Javier cerró el diario y colocándolo suavemente sobre la mesa junto a la vieja llave que había encontrado antes, supo que sus próximos pasos no solo honrarían la memoria del guardián del pasado, sino que también forjarían un nuevo camino a seguir para su comunidad. La figura espectral se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un aura de silenciosa bendición. Suerte, ahora descansando más pacíficamente, parecía irradiar una frágil resiliencia, un testimonio del poder curativo, de la compasión y irradiar una frágil resiliencia, un testimonio del poder curativo de la compasión y el vínculo perdurable entre el hombre y el animal. En esa convergencia culminante del pasado y el presente, el corazón de Javier se hinchó tanto de dolor como de una esperanza tranquila y firme. El misterio que había trastocado su vida ordinaria era ahora un faro que lo guiaba hacia un futuro donde se celebraría el legado de la bondad perdida y la fuerza perdurable. La antigua granja, con sus fantasmas de historias olvidadas, se erigió como un testigo silencioso de su transformación. Javier sabía que había sido elegido para llevar adelante una confianza sagrada, para honrar el legado del guardián herido y para garantizar que la compasión que simbolizaba continuara sanando e inspirando. Cuando la primera luz del amanecer irrumpió, proyectando un suave resplandor sobre las paredes maltratadas y el diario desgastado, Javier salió de la granja con Suerte a su lado. Sus ojos, llenos de una nueva determinación, miraban hacia el futuro, un futuro donde se reavivaría el antiguo vínculo entre la humanidad y lo salvaje, y donde cada acto de compasión, por pequeño que fuera lo salvaje, por pequeño que fuera, serviría como un recordatorio de que la esperanza perdura. A medida que los días se convertían en semanas después de esa fatídica noche, la vida de Javier experimentó una transformación que resonó mucho más allá del simple acto de cuidar a un perro herido. Suerte, el guardián herido que una vez había arañado su puerta, se había convertido en un símbolo vivo de esperanza, resiliencia y el misterioso poder de la compasión. Con cada vendaje cuidadosamente cambiado y cada suave palmadita de consuelo, Javier no solo curó las heridas físicas de Suerte, sino que también comenzó a sanar las silenciosas tristezas de su propio corazón. En la tranquila soledad de su hogar, el recuerdo de ese impactante encuentro persistía como un suave estribillo. Los días de Javier estaban ahora llenos de un propósito más profundo, un compromiso de comprender el tapiz entrelazado de pérdida personal y leyenda comunitaria que Suerte representaba. El perro herido había despertado recuerdos olvidados hace mucho tiempo de sus propias luchas y, en esos momentos, Javier se dio cuenta de que cuidar a otro podía luchas y en esos momentos Javier se dio cuenta de que cuidar a otro podía convertirse en un viaje de autodescubrimiento y renovación. Su blog, una vez una modesta colección de reflexiones, floreció en una vibrante crónica de compasión y misterio. Lectores de cerca y de lejos comenzaron a compartir sus propias historias de inesperada bondad y curación, y gradualmente emergió una comunidad de corazones amables, una que creía en el poder perdurable de la empatía para reparar incluso las heridas más profundas. En las reuniones locales, Javier descubrió que la historia de Suerte resonaba profundamente. Los vecinos, inicialmente cautelosos o indiferentes, comenzaron a recordar sus propias experiencias de momentos inesperados de consuelo,
un animal callejero que ofrecía consuelo durante tiempos difíciles, o un acto de bondad aparentemente aleatorio que había traído luz a un periodo oscuro. Estas narrativas compartidas, transmitidas en voz baja en las reuniones del ayuntamiento, Javier también se reconectó con viejos recuerdos familiares que había reprimido durante mucho tiempo. En una serie de sentidas conversaciones con su prima lejana, Elena, y su mejor amigo, Marcos, comenzó a ver que la leyenda del perro guardián era un hilo entretejido en el tejido de la historia de su familia. Los recuerdos de Elena de tradiciones preciadas y momentos compartidos de tranquila empatía le recordaron que era parte de un legado que celebraba la resiliencia y la compasión. Marcos, cuyo escepticismo inicial había dado paso a una comprensión más reflexiva, admitió que el milagro de suerte también había reavivado los recuerdos de sus propias luchas juveniles y pequeños actos de bondad que una vez habían alterado el curso de su vida. Juntas, estas revelaciones fortalecieron la creencia de Javier de que su encuentro con suerte era un momento crucial, un llamado a preservar los valores del cuidado y la comunidad en un mundo que a menudo parecía indiferente al silencio, cuidado y comunidad. En un mundo que a menudo parecía indiferente al sufrimiento silencioso de sus miembros más vulnerables. A medida que las estaciones comenzaban a cambiar, Javier llevó su pasión por el misterio más allá, colaborando con historiadores locales y expertos en bienestar animal. Se organizó una exposición en el centro comunitario que mostraba no solo la evidencia fotográfica y las sentidas entradas del diario que documentaban el viaje de suerte, sino también artefactos históricos y recortes de periódicos que narraban incidentes similares del pasado. La exposición, titulada Legado de Compasión, fue recibida con un apoyo abrumador. Proporcionó un espacio donde la comunidad podía reflexionar sobre su historia compartida, una historia marcada por momentos de gracia inesperada en medio de la adversidad. Aunque quedaban desafíos, los escépticos todavía cuestionaban los matices místicos y algunas autoridades locales insistían en medidas prácticas para garantizar la seguridad pública. El viaje de Javier había encendido una silenciosa revolución de empatía. El perro herido, que una vez había arañado su puerta, se había convertido en un faro para el perro herido, que una vez había arañado su puerta, se había convertido en un faro para el poder de los actos amables y el potencial curativo de acercarse unos a otros. Javier se dio cuenta de que al cuidar a Suerte había descubierto una verdad más profunda, que la curación es un viaje compartido, uno que une las brechas entre el pasado y el presente, entre el mito y la realidad. Ahora, mientras está de pie con Suerte a su lado, Javier siente una profunda sensación de renovación. Su vida ya no se define únicamente por la rutina o el aislamiento, sino que se enriquece con las historias interconectadas de aquellos que creen en el poder transformador de la compasión. Cada día, mientras observa a Suerte mover la cola o frotarse suavemente contra él, gracias por acompañarnos en este extraordinario viaje de descubrimiento y curación. Si la historia de Javier te ha conmovido y te ha inspirado a creer curación, si la historia de Javier te ha conmovido y te ha inspirado a creer en el silencioso poder de la compasión, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Estad atentos para más historias que iluminen los milagros ocultos en nuestra vida cotidiana y sigamos celebrando los lazos perdurables que nos conectan a todos.